El Señor Jesucristo nos enseña a través del Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que les saluda en esta hora es el pastor misionero Marcelo González Chandía, radicado en la República de Argentina, y deseamos con todo nuestro corazón compartir de esta hermosa predicación que ustedes van a escuchar. Lo deseamos con toda nuestra alma, que la iglesia de Jesucristo sea edificada poderosamente a través de los consejos de la Escritura. Buscamos en el Antiguo Testamento, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14. Y vamos a leer la lectura de las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Amén y amén. Amado Dios y Padre eterno, nos has, Señor, dado la vida y el tiempo para poder reunirnos en este salón. Señor, te damos las gracias porque te ha placido a ti, Padre, permitirnos hoy estar aquí. Te damos gracias por nuestros invitados y nuestros hermanos que nos acompañan. Te damos gracias, Señor, por el trabajo de nuestros hermanos en el sonido, en el aseo, en el coro, en los pasillos, en la puerta. Te damos gracias por cada uno de ellos, por cada hogar y cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada anciano, cada joven y cada persona, Señor, que ha podido escuchar esta invitación y hoy está con nosotros. Pero más que todas estas cosas te damos gracias porque podemos discernir en nuestros corazones que aunque no te vemos ni te tocamos, sabemos que también tú estás con nosotros hoy. Usa mi vida, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y la gloria es para el que vive para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Él vive para siempre. Él es para siempre, desde la eternidad a la eternidad. Reciba su asiento, por favor, y no se calle. Vamos a estar compartiendo un mensaje esta noche. No hemos cambiado el nombre a este mensaje, le hemos mantenido el mismo título. Y se llama Cuando el Rey danzó. ¿Hay algún pastor en este lugar? Levánteme la mano si hay un pastor, un ministro de Dios que haya llegado y que esté hoy en esta noche entre nosotros. La verdad es que hicimos invitaciones aproximadamente a 4 reverendos de esta ciudad y quisimos, hermanos, también compartir esta palabra con ellos, como hoy Dios va a hablar a mi vida, y creo que va a ser tan hermoso que el Señor me hable a mi vida, que también era para la vida de estos hombres que hoy día no están. Pero usted está aquí, usted ha llegado cuando el rey danzó. Vamos, hermanos, a ver lo que dice la palabra del Señor. Lo que leíamos hace algunos segundos era, hermanos, el relato del momento en que el rey David, el hombre de Dios, había por fin logrado conseguir traer el arca del pacto, o el arca de Jehová, o el arca del testimonio. Hermanos, el objeto más sagrado que ellos tenían, pues
el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy no necesitamos de ese tipo de cosas, estamos en otro tiempo de la gracia del Señor. Pero Dios le plació revelarse a Israel de una manera o de otra, y a través de esa revelación progresiva, Dios le fue enseñando al pueblo de Dios a través de estas formas y maneras que eran figuras y símbolos y sombra de lo que tendría que hacer en toda la persona de Jesucristo nuestro Señor. David estaba, hermanos, contento de haber conseguido por fin traer el arca a Jerusalén, la ciudad de David. Vamos a ver el fondo histórico. El arca acompañó a Moisés durante los 40 años en el desierto. Cuando terminó el ministerio de Moisés, hermanos, y para pasar a la tierra de promesa, dice la palabra del Señor que estando Josué frente al pueblo de Dios como líder, tenían que atravesar, hermanos, el río Jordán. Y dice la escritura que Dios le ordenó que los sacerdotes tomasen el arca del pacto y avanzaran primero que todo el pueblo y pudiesen atravesar el río, que era un río en ese momento caudaloso, porque no tenía ninguna gracia el milagro si el río llegaba a los tobillos. Más el milagro estaba ahí, puesto que el río era un río, hermanos, con mucha fuerza y mucha potencia. Los podía arrastrar a todos ellos, y por lo tanto era un verdadero desafío de fe. Y dice la palabra del Señor que los sacerdotes, tomando el arca, al poner los pies sobre el río Jordán, hermanos, se detuvo y pudieron atravesar en seco hacia Jericó. Y después viene toda la gran victoria que Josué obtiene, hermanos, en el nombre del Señor. El arca, hermanos, continúa con ellos en la tierra de promesa, no estando en ningún lugar fijo. La escritura me enseña, por ejemplo, que los días de Elí, el arca estaba en una región llamada Silo, que por mucho tiempo, hermanos, estuvo en ese lugar donde Elí era el sumo sacerdote. Después el arca pasó en manos de los filisteos en una tremenda derrota militar que Israel tuvo frente a los filisteos. Le arrebataron el arca. Fíjese la tremenda vergüenza que pasó Israel. Le arrebatan el arca, se lo llevan los filisteos. Pero Dios, hermano, no necesita de ejército ni de espadas, puesto que la palabra de Dios nos enseñó que estando el arca en posesión de los filisteos frente al dios Dagón, hermanos, Dios luchó su propia batalla sin necesidad de intervención humana. Y los filisteos, viendo el poder que había en el arca y hablando del poder de Dios, tuvieron que devolver el arca a Israel, puesto que estaban ellos, hermanos, siendo azotados por peste y enfermedades tremendas que provenían del juicio de Dios. Así que el arca, hermano, después aparece, dice la escritura, en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. Y es aquí donde nuevamente aparece el arca ubicada para que David nuevamente intentase traerla a la ciudad de David. Pero ¿qué pasó en esta trayectoria? Usted conoce también esto que dice el capítulo 6 de 2 de Samuel, que venían, hermanos, en un carro tirado por bueyes. Y, hermanos, si los bueyes tropezaron y el arca, hermanos, estuvo a punto de caer, y vinieron los colaboradores de David, llamado uno de ellos Usa, y extendiendo la mano sobre el arca, dice la palabra del Señor que en ese mismo momento vino el enojo de Dios y Usa murió en ese mismo momento. Todo era un fracaso y un tremendo dolor para David, puesto que había fracasado su intento de traer el arca a la ciudad, y más encima se le había muerto un colaborador. Así que el arca queda, hermanos, en la era de Nacón, en ese lugar, hermanos, donde estaba la casa de Obed-Edom. Nacón era el lugar donde muere Usa. Obed-Edom, Geteo, puse incluso el lugar donde procedía este varón. En ese lugar queda el arca. Así que imagínense toda la tremenda historia de la travesía, de los problemas, de, hermanos, de no tener el arca del pacto en la ciudad principal del reino, puesto que Jerusalén era la ciudad principal del reino de Israel, era la capital, y ahí gobernaba el monarca llamado David. Y no tener el arca en su propia ciudad, no tener el arca del pacto que representaba la presencia gloriosa de Dios en su propia ciudad, cerca de su propio palacio,
para David era algo, hermanos, desesperante. Así que había que tener el arca cerca del palacio y en la ciudad principal del reino de Israel, como correspondería. Pero no se podía hacer. Habían grandes problemas y grandes dificultades. Habían tropiezos, muertes por medio. Y estaban impedidos de poder traer esto tan maravilloso que era para el corazón del rey David y para el pueblo y para los levitas. Por lo tanto, después de algunos meses, David, hermanos, pensando cómo nuevamente intentar traer el arca del pacto de Jehová, hermanos, recurre a las sagradas escrituras y descubre que el arca del pacto no puede ser traída en carro ni tirada por bueyes. Por mucho cómodo que pueda ser y que por mucha tecnología se pueda aplicar en ello, tiene que recurrir a las instrucciones dadas por Dios en el pasado, que el arca del pacto tenía que ser llevada en los hombros por hombres de Dios preparados y consagrados para tal oficio. Así que David lo que tiene que hacer es volverse a las sendas antiguas. Gloria sea al Señor. ¿Alguien entendió eso? Tuvo que retroceder y alguien le dijo: oye David, eso es absurdo, es muy aburrido. Mira que el carro y los bueyes es lo más moderno que tenemos. Más David tuvo que ir al pasado, tuvo que recorrer, hermanos, la historia y tuvo que investigar de qué manera podía traer el arca del pacto de Jehová sin que hubieran inconveniente, y reconoció que la única forma era volver, hermanos, a los principios divinos, y eso era como Dios le había demandado. Y quiero decirle esta noche, Dios sigue demandándonos esos principios del pasado. Por mucho que la gente diga que usted es un anticuado, que es una persona que no se ha modernizado, más le quiero decir en esta noche que Dios sigue siendo el Dios de ayer y el Dios de hoy, y su palabra no cambia. ¿Cuánto dicen amén por ello? La alegría de David, después la vamos a explicar. Dice la palabra del Señor que finalmente, hermanos, consigue su objetivo: traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad principal. Y la escritura relata y describe, hermanos, este evento con estos especiales detalles. Y David danzaba, dice, con toda su fuerza delante de la iglesia, delante de los diáconos, delante del mundo, ¿no? Dice la palabra del Señor que principalmente danzaba delante de Jehová. Porque cuando alguien hace eso, hermano, no es para ser visto ni aplaudido por la gente, sino que cuando alguien manifiesta ese tipo de actitud es porque estamos, hermano, en la presencia del Señor. ¿Cuánto decimos aleluya por eso? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto, hermanos, alabamos al Señor? Y ese aplauso es para Dios. No es para que alguien me diga que bien que lo hiciste, te felicito. Yo quiero que el Señor me pueda, hermanos, felicitar. Alabado sea el Señor que vive para siempre. Que todo sea para Dios. Esa es la idea, hermanos. Ese es el principio, hermano, divino. Dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Observe ese detalle. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hermanos, Mical era la esposa del rey David. Mical, hermanos, era la hija menor de Saúl. Y de alguna manera, lamentablemente, no es porque el día de mañana usted a su hija le ponga Mical y dice, oh, le pusiste Mical, qué terrible. No, escúcheme bien. Más que nada, hermanos, Mical queda en esta historia marcada por esta actitud. Se ve en ella otras virtudes, pues ayuda también a su marido en un momento dado a escapar y a huir, y lo ayuda a salvarse la vida. Cuando Saúl lo quiere perseguir, Mical interviene para ayudarlo. Así que tiene también virtudes. Pero queda marcada por esta actitud. Esa actitud, hermano, que representa un tipo de hermanos en la iglesia,
que representa un tipo de personas en nuestras congregaciones, porque no representa al que está perdido, porque no representa al que está ignorante, porque no representa a aquel que está en oscuridad. No, no. Ella conocía a Dios. Estaba, hermanos, en la casa de David. Era la esposa del rey David. Sabía principalmente, si ella tenía esa investidura de ser hija de un rey, que también todo lo que se estaba llevando a cabo, hermanos, para el reinado de David era importante que el arca de Jehová viniera. Ella, hermanos, esposa de un monarca, conocedora, hermanos, de la política, conocedora de la administración económica del pueblo, del reino, conocedora, hermano, de la parte administrativa, conocedora un tanto también de las cosas, hermanos, de la religión que ellos tenían. Con ese conocimiento, hermanos, ella, que quizás no todo el resto del pueblo podría tener, ella tenía un conocimiento intelectual mucho más elevado que los demás, y sabía perfectamente muy bien que trayendo el arca del pacto al reino y trayéndola a la ciudad principal, eso ayudaría muchísimo a su marido al tener el arca del pacto cerca de su palacio. Entonces, el principal, hermanos, objeto de todos los objetos sagrados que tenía Israel era el arca del pacto, que era un cofre de encina recubierto por oro por fuera y por dentro, hermanos, y donde en su interior, dice la palabra del Señor, había, hermanos, estaba la tabla de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón. O sea, no era un asunto solamente hueco, vacío. Habían elementos dentro que indicaban, hermanos, un precedente en la historia de Israel, que hablaban, hermanos, de un precedente donde Dios manifestó su voluntad, manifestó su ley, donde hubo un milagro en la vara de Aarón, una vara seca, hermanos, que no tenía vida, más floreció en respuesta de un Dios divino que, hermanos, indicaba, hermanos, el sacerdocio arónico. La porción de maná indicaba, hermanos, cómo Dios suplió las necesidades de un pueblo hambriento y desesperado. Entonces el arca del pacto representaba misericordia, representaba, hermanos, amor, representaba bondad, representaba justicia, representaba santidad, representaba un milagro divino, una voluntad manifestada a través de la ley. Y por sobre todas las cosas, esos querubines, hermanos, que se miraban el uno al otro, indicando absoluta reverencia al único Dios soberano, al Dios eterno de Israel. Un arca como esa, hermanos, que había dado victorias a Josué. Un arca como esa que había avergonzado a Israel y había, hermanos, casi destruido a los filisteos. Indiscutiblemente, hermanos, estaban frente a un objeto que Dios le había revelado a su pueblo, que a través de ello Él también podía manifestar su misericordia. Vuelvo a decirlo, hoy no necesitamos de ese arca, aunque esa arca quizás va a estar en la eternidad, de alguna forma representado en Cristo Jesús. Hoy no necesitamos de elementos para poder, hermanos, creer. Pero en el tiempo en que yo le estoy hablando a un pueblo, hermanos, ignorante como Israel, Dios se fue manifestando a través de estas formas y maneras para que el pueblo fuese conociendo quién era Dios, cómo era Dios, qué es lo que pedía Dios de ellos, qué exigía Dios, qué podía hacer Dios a través de todo eso a favor de la vida del pueblo de Israel. Así que Mical, volviendo a ella, hermanos, mirando por la ventana, dice la palabra del Señor, no saliendo ni siquiera a la puerta, no participando de la alegría del pueblo, no por último, hermanos, que políticamente alguien dice, bueno, aunque no me interesa, voy a sonreírle a esta gente, aunque no me interesa, le voy a dar la mano a estos pobladores para ganar votos. Ella, hermano, ni siquiera, hermanos, tuvo la actitud de poder decir, bueno, voy a ayudar a mi marido, voy a bajar, me voy a unir al pueblo y voy a sonreír aunque sea a la fuerza. Sino que se mantuvo, hermanos, encerrada en la casa, mirando desde la ventana, no participando, no comprometiéndose, hermano, no sumándose a la alegría del pueblo y de su marido. Así, hermanos, dentro de la casa hay gente que observa, que mira, que no participa. Así hay gente, hermano, dentro de la iglesia que se pone en una ventana espiritual, hermanos, para mirar cómo los demás se gozan, cómo los demás disfrutan, cómo los demás se contentan, cómo los demás danzan, cómo los demás saltan, cómo los demás cantan. Y ahí, hermanos, en su silencio,
no participando, no sumándose. Hermanos, la gente queda muchas veces como Mical. Mical terminó estéril, nunca tuvo hijos. Y aquí hay gente, hermanos, que a través de la historia, la iglesia y tantas experiencias, hay gente que dice: tengo 20 años en la iglesia, tengo 30 años, tengo 40 años, nací en el evangelio, dice otro. Pero cuando uno le pregunta si ha tenido experiencias personales con Dios, si ha tenido encuentros maravillosos con el Espíritu Santo, si ha tenido experiencias que contar, como cantaba nuestro hermano Charlie Bustos, si tiene que contar algo, si tiene que predicar de algo, si se le pasa el micrófono para dar un testimonio de algo, le aseguro que mucha gente hoy en este momento está como Mical. Hermanos, está estéril y está seco y está seca. Y esa sequedad espiritual los lleva a una actitud de mirar, de observar y de criticar a aquellas personas o aquellos hermanos que andan buscando, hermanos, el poder de Dios, el gozo del Señor. Por eso cuando yo veo gente, hermanos, en la iglesia, cuando yo veo personas que se agarran de la silla, cuando yo veo personas, hermanos, que se sienten los intelectuales, en una actitud de superioridad, en una actitud, hermano, despampanante, que yo le podría llamar de orgullo y de soberbia y de altivez. Gente, hermano, que dice: esto no es para mí. Yo no estoy para el ridículo. Yo no estoy para pasar vergüenza. ¿Cómo voy a estar saltando como eso? ¿Cómo yo voy a estar llorando como esa? ¿Cómo yo voy a estar gritando como ese? No es que si yo me pongo a llorar me voy a ver fea, dice la Mical. Si me pongo a llorar se me va a correr el rimen, dice la Mical. Si me pongo a llorar, dice el Mical, el hombre, me voy, hermanos, a desarmar la corbata, el pantalón y la camisa. Yo, si me viera alguien gritando como estos locos, no sé qué diría. Si una persona me viera, hermanos, alabando y gritando como los demás, no sé qué contestaría. Si un amigo, si un compañero, si una persona, si un hermano me viera haciendo esto. Oh, ¿cuántas personas están asomadas en una ventana espiritual, mirando cómo los demás saltan? No sería nada que mirara. Hay gente, hermanos, que mira y critica, que mira y que dice: mire esa, ella, la espiritual, él, el espiritual, mire ese que salta, ¿cómo puede saltar? ¿Cómo puede danzar? ¿Qué le da un derecho? ¿Qué le da autoridad? Miren ese cínico, miren ese hipócrita. Y ellos están ahí, apuntando con el dedo. Ese es un hipócrita, ese es otro hipócrita, ese es un farsante, ese es un farsante, ese también es un mentiroso. Ese que está saltando allá, a ese no le creo. A ese que está saltando, tampoco le creo. A esa que está, esta hermanita que está hablando en lengua, tampoco le creo. Ellos. Oye, ¿por qué usted no habla en lengua entonces? ¿Y por qué usted entonces no danza si usted es más sincero que ellos? ¿Y por qué usted, hermano, no danza y salta y alaba a Dios si usted es más sincero, más honesto, es más santo y es más consagrado a Dios que ellos? Esa es la pregunta que me hago con la gente de pronto, hermanos. Pues hay gente como Mical y viven en una esterilidad, no pueden contar maravillas. Hay gente, hermanos, que uno les pregunta: cuéntame un testimonio, no pueden hablar demasiado. Lo único que saben es que llegaron hace 20 años a la iglesia, 10 años al ministerio, 5 años permanecidos, han cumplido con todo, mas no tienen testimonio de experimentar cosas gloriosas con Dios. Y yo les digo una cosa: las misericordias de Dios son renovadas todas las mañanas. Por lo tanto, no tenemos problema. Dios es abundante en misericordia, en manifestación, en milagros, en sanidades. Dios es abundante en vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Hermanos, es un caudal, hermanos, que no termina nunca de agotarse. Nosotros, el evangelio, cada vez que nos reunimos debemos contar algo nuevo. Nosotros el domingo pasado vivimos una experiencia maravillosa. En los anexos hogares se viven momentos preciosos. La Dorca vive momentos, hermano, de bendición, lloran y se quebrantan. Y ahí venimos el día domingo, nos juntamos todos y alabamos y bendecimos a Dios y recibimos nuevas experiencias en el Señor, porque Dios es un Dios de renuevo. No puede pasar tantos años sin decir: usted no sé qué contar. ¿Cómo no va a contar algo? Porque se ha dedicado a mirar por la ventana.
a criticar a otros, a especular, a apuntar con el dedo, a creer que la actitud, hermanos, de manifestaciones espirituales no son para usted. Usted es demasiado inteligente, usted es demasiado intelectual, usted es un hombre que razona, una mujer que razona, usted es un profesional, usted es un jefe, un gerente, usted es un hombre sabio, inteligente. Usted lee todos los días el diario, el periódico, conoce todas las cosas de la vida internacional. ¿Cómo se le puede ocurrir pedirle a usted que le dé la oportunidad a Dios que lo toque y lo quebrante? Usted es un hombre muy elevado en su estatus de pensamiento. Los gritones, los saltones son los otros, los pobres e ignorantes, los que no pueden hacer más. Hermano, yo he estado en muchas iglesias y en todas partes nos encontramos con intelectuales. En todas partes nos encontramos que gente que piensan más allá de ellos que no deben de pensar. Yo creo, hermanos, que los Micales siguen existiendo hasta el día de hoy. Y es por eso, hermanos, que cuando alguien pregunta, pastor, ¿qué está pasando en Villa Regina? ¿Qué está pasando en Allen? ¿Qué está pasando en Godoy? ¿Por qué estamos tan muertos? Es porque nos hemos llenado de Micales en las iglesias. Nos hemos llenado de pastores con ese espíritu. Nos hemos llenado de líderes con ese espíritu. Nos hemos llenado de predicadores con ese espíritu. Nos hemos llenado de diáconos con ese espíritu. Nos hemos llenado de Dorcas con ese espíritu. Nos hemos llenado de jóvenes con ese espíritu. Por eso cuando se reúnen no hay un amén. Cuando se reúnen no hay un aleluya. Cuando se reúnen no hay un gloria a Dios. Cuando se reúnen nadie levanta las manos al cielo. Y el que dice amén, hermanos, queda como un loco en medio de la iglesia. Hoy día es, hermano, difícil encontrar gente que diga amén en una iglesia. Hoy, hermano, se va a meter a una iglesia de Barrio Nuevo y que haya gente que diga amén a la palabra. Alabado sea el Señor. Por eso el diablo, hermano, a través de estos Micales ha levantado también a mucha gente, hermanos, como profetas mentirosos, y hacen el cuento tremendo y han abandonado la palabra de Dios, han abandonado las sagradas escrituras. Lo que dice el profeta Cuchubleta es más importante de lo que dice la palabra. Y el que es el cuento no es así. Tenemos que volver como el rey David a entender que la palabra de Dios es la más importante en la iglesia. Es ella la que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Es ella el maná del cielo para la vida espiritual de nosotros. Está la verdad de Dios en ella. Y solo la verdad hará libre al hombre. Solo la verdad hará libre a la iglesia. Solo la verdad hará libre a los hombres de Dios. Alabado sea el Señor. La Mical se parece, hermano, a los discípulos que en un momento dado la gente lleva a los niños ante el Señor. ¿Se acuerda de esa historia de Lucas? Y el Señor quería abrazar a todos los niños. Y venían algunos discípulos, no del todo, algunos. Y dice que reprendían a los niños, hermanos, impidiendo que los niños llegaran a Cristo. Cuando los niños, hermanos, son importantes que vayan conociendo el mover de Dios. Que los niños son importantes que vayan experimentando el mover del Espíritu Santo. Que vayan siendo testigos, hermanos, cómo danzan sus padres, cómo danzan sus mamás, cómo lloran sus hermanos. Que niñitos, hermanos, no tengan que asustarse cuando hay un mover de Dios y salgan corriendo los niños desesperados. Hoy día tenemos muchos niños entre nosotros. Y cada vez que hay un mover de Dios, estos niños, ninguno de ellos arranca, ninguno de ellos huye, ninguno de ellos escapa. Se están acostumbrando a ver que hay un mover de Dios. Se están acostumbrando a aprender y están creciendo en una iglesia donde el Espíritu Santo toma el señorío de la reunión como Él quiere. Hermanos, están aprendiendo a experimentar y a vivir. Y un día también ellos van a recibir en su vida personal lo que están viendo a través de sus hermanos, de las Dorcas, de los jóvenes, de las señoritas, del pastor, de la pastora. Y dice la palabra del Señor que Cristo le dice a sus discípulos que les permitan dejar los niños venir a Él, porque ellos los reprendían. Fíjese también que la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, hermano, la historia del ciego Bartimeo. Bartimeo, hermanos, clamaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuánta necesidad en ese hombre, cuánto apremio, cuánta preocupación, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta desesperación. Y sabía que en su ceguera
sin poder ver, pero sí podía oír. Sabía que iba pasando Jesús de Nazaret. Si quizás su vista no le ayudaba, más sus oídos habían escuchado tantas cosas hablar de Jesús. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y quizás Bartimeo no tenía vista, pero tenía fe. Y estaba, hermanos, con seguro de que su clamor no sería en vano. Pero miren lo que pasa, miren lo que dice la Biblia. No aparece, ahí aparecen los vicales. Y dice la palabra del Señor que mientras él que trataba de avisar a Jesús, de gritar a Jesús, de clamar a Jesús, muchos venían y le reprendían. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se callara. Hermano, para que no siguiera gritando, para que no siguiera llamando el nombre de Jesús. Hermano, no estamos llamando a cualquier nombre. No estamos llamando a cualquier nombre. No estamos llamando a un cantante mundano. No estamos hablando de un actor de Hollywood. Hermano, estamos hablando y estamos nombrando y estamos gritando, si es necesario decirlo así, al nombre que es por sobre todo nombre. Aleluya. No deje que el diablo le diga cállate. No deje que Satanás le diga cállate. No permita que el diablo diga cállate. Alabe a Dios, alabe su nombre. Nómbrelo, menciónelo, llámelo, clame a Él, invoque su nombre. Y a su nombre. Oh, aleluya. Y le reprendía para que callase. Pero quizá Bartimeo era como algunos de ustedes, que mientras el otro decía quédate calladito, no metáis tanto boche, seáis tan alaraquiento, ¿qué tanto le ponéis color? Que hacía Bartimeo, más le ponía color, más gritaba, más clamaba, más llamaba, más invocaba. ¿Cuántos son con el espíritu de Bartimeo? ¿Cuántos somos con el espíritu de Bartimeo, hermanos? Y los problemas, dificultades y los micales, hermanos, no tienen que hacer mella. Usted debe seguir clamándole al Señor. Usted debe seguir llamando a Dios. Abra la boquita y clame el nombre de Jesús. Abra la boquita y menciona el nombre de Cristo en su vida. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Hablamos tantas cosas en el día, pero este es el momento más precioso, hermanos, para hablar de Cristo. Hablamos de tantas cosas en el día, pero hoy día tenemos que hablar de Jesús. Hoy día tenemos que hablar de Cristo, mencionar a Jesús, llamarlo por su bendito nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermanos, no podemos contristar. Mical, hermanos, en vez de asumarse, en vez de unirse a todo lo que ella veía, hermano, estaba contristando la bendición para su vida. Usted esta noche no lo haga. Si por alguna razón el Espíritu Santo comienza a ministrar su vida, yo quiero que usted, hermano, no haga lo que hizo Mical. Abra su corazón para Dios. Si usted siente en su vida que el Espíritu Santo lo quiere bendecir, si el Espíritu Santo lo quiere visitar, si el Espíritu Santo lo quiere restablecer, si el Espíritu Santo lo quiere reanimar, si el Espíritu Santo lo quiere, hermano, volver a poner en pie, si el Espíritu Santo lo quiere fortalecer, no diga que no, dígale amén, 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 amén. Ven, Espíritu Santo, toca mi vida hoy, bendice mi alma hoy, redímeme, Señor, levántame, restaura mi vida, Padre. ¿Cuántos decimos amén, 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 amén? Que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios, que venga el Espíritu de Cristo. Déjelo, 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 déjelo. Déjelo en esta noche. ¡Oh, aleluya! Déjelo, déjelo, déjelo obrar en su vida. No lo contriste, no le entristezca, no lo critique, no apunte, no hable mal. Deja el Espíritu Santo obre en su vida. No se transforme en una Mical que critica al que danza, que critica al que alaba a Dios, que critica esto. Hermano, eso no es la vida, no es la forma, no es la manera. El Señor hace como Él quiere. Y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y usted no puede decir, este es malo. ¿Qué sabe usted? Solo Cristo conoce el corazón de esa persona. Ese hombre es indigno. ¿Qué sabe usted? Solo Cristo sabe lo que es ese hombre, lo que tiene en su corazón. El Espíritu Santo es el único que conoce y escudriña lo profundo de nuestro ser. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 2. Pero el hombre o la mujer natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios,
porque para Él son locura. Esto es tan tonto, esto es tan fanático, esto es tan loco, esto es tan chiflados, pero bendita locura. Y como decían los libros de los Hechos, estos están ebrios, estos están borrachos, estos se fueron a meter a la botellería de Don Lelo. No, sí que es verdad que andamos medio tambaleados, pero no es por vino del que tú dices, sino que dice el apóstol Pablo, vino del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Hemos de beber el vino del poder de Dios. Alabado sea Dios. Hemos de beber de su presencia. Hemos de beber de su gozo. Hemos de beber de su estado maravilloso en nuestras almas y nuestras vidas. Hemos perdido con el tiempo, hermanos, esa actitud. Hoy día, hermanos, miramos a la gente antes de gritar. Hoy día pienso en el que está al lado antes de saltar. Hoy día pensamos y nos preguntamos qué pensará aquel, qué dirá aquel o qué dirá aquella. Nos hemos embuido en una vida, hermanos, como de Mical. Y hemos en el tiempo perdido los frutos. Hemos en el tiempo vuelto estériles, lo hemos vuelto secos, sin vida. Y eso no es lo que Dios quiere en esta noche. Dios quiere, hermanos, que volvamos a lo que el rey David, aquí pasó a David. Aquí, hermanos, mi mirada es al rey David. Así dice la palabra del Señor. Dice, y David danzaba, como le decía hace algunos minutos, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Dije, observen ese detalle, porque es una vestidura sacerdotal. Hermanos, David, dice Primera de Crónicas, si no me equivoco, Primera de Crónicas capítulo 15, dice algo más. El autor sagrado, hablando de esta situación, de este hecho, agrega algo muy importante. Dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y sigue diciendo el autor sagrado quienes más llevaban este atuendo. Significa que los levitas que estaban vestidos con una ropa, hermanos, de consagración a Dios, hermanos, también el rey David se había vestido de la misma manera. Y Isaías, hermanos, dice que esa vestidura lo llama vestidura de salvación, vestidura de salud. Significa que el rey David, hermanos, se saca sus ropas reales, hermanos, se despoja de su actitud de monarca, se despoja de su investidura real y humana, hermanos, se despoja de estar sujeto a un trono de monarquía, de reinado, donde Él es el rey de Israel, donde Él tiene sus súbditos, donde tiene sus criados, donde pueden hacerle reverencia, donde pueden escuchar en silencio, todas sus órdenes son obedecidas, porque Él es el rey de Israel. Él está sentado en un trono, Él está al frente de una monarquía, Él está gobernando todo un reino y sus ejércitos. Pero David, hermanos, toma una decisión y hermanos, se saca y se despoja de todas esas vestiduras reales para vestirse, hermanos, de esta forma. Hermanos, este efod de lino, que significa un vestuario sacerdotal, significa que el rey David tuvo que haber pensado probablemente: voy a dejar ahí mi corona, voy a dejar mi trono, voy a dejar mi monarquía a un lado, y en este momento me voy a constituir uno más de los que alaban y bendicen el nombre de Jehová. Aleluya. ¿Cuánto podemos decir en esta noche? Voy a dejar mi puesto, voy a dejar de ser jefe, voy a dejar de ser capataz, voy a dejar de ser diácono, voy a dejar de ser líder, voy a dejar de ser pastor un momento y me voy a unir al pueblo para bendecir el nombre de Dios, para bendecir el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos decir esta noche? ¡Oh, aleluya! Alabado sea el Señor que vive para siempre. Por eso decía, hermanos,
Invitamos a algunos siervos, hermanos, esta noche. Alguien les tuvo que haber avisado, no vengan. ¿Quién fue el que les avisó? No te conviene ir, muchacho, esta noche. Anda para otro día a escuchar a ese loco de Marcelo González. Porque nosotros los pastores, y comenzando por mí, lamentablemente en el tiempo nos sucede algo. Comienza a ocurrirnos un efecto, hermanos, muchas veces dañino. Cuando éramos sencillamente, hermanos, no pensábamos en nuestros cargos. Éramos hermanos de una congregación. Y ahí estábamos ocupando lugares de humildad al servicio. Y con respecto a la manifestación, al gozo del Espíritu Santo, hermano, nosotros no teníamos que andar pensando en nada más que adorar a Dios, de cantar al Señor, de bendecir su santo y bendito y eterno y glorioso y maravilloso nombre. Aleluya. Cuando éramos hermanos, no pensábamos en nada más que poder, hermanos, ser parte de la congregación para decir amén, para participar con un gloria a Dios, un aleluya. Y escuchábamos a hombres de Dios, escuchábamos a pastores, escuchábamos a evangelistas, y ahí confirmábamos, y ahí levantamos las manos, y ahí aplaudíamos para Dios. Pero con el tiempo fuimos avanzando. Con el tiempo fuimos caminando y creciendo y desarrollándonos en la iglesia. Comenzamos a coordinar, comenzamos a predicar. Y ahora no soy un hermano más de la iglesia, me van a disculpar, pero yo soy un predicador de la iglesia. Y ahora no van a ser ustedes los que me digan que tengo que decir amén, porque ahora yo de aquí les voy a decir a ustedes que comiencen a decir amén. Y comenzamos a avanzar. Y comenzamos a crecer y a desarrollarnos. Y ahora no somos predicadores, ahora somos diáconos. Y cuando llega el momento de ser diáconos, hermanos, es algo inolvidable. En otras iglesias los diáconos son ancianos. En otras congregaciones se les llama líderes. En otras congregaciones se les llama oficiales. Y ahí viene el hermano oficial de la iglesia, no sé cuánto. Y entra por la puerta el oficial número 1. Y entra por la puerta el oficial número 2, señores. Y recibamos al oficial número 3 y al oficial número 4 y al oficial número 5. Y van subiendo todos nuestros oficiales al estrado. Se sienta el oficial y cada oficial tiene su lugar. Nadie se sienta en su lugar. Su líder, su diácono. Yo recuerdo haber nacido en una iglesia así. Que Dios me ayude. Y yo era un muchacho, hermano, y la pastora Gabriela sabe muy bien eso. Y se subían nuestros representantes los días domingos y se sentaban en los sillones. Y yo de abajo, hermano, un muchacho de la iglesia, miraba a mis oficiales, a mis diáconos, mis ancianos. Y a mitad de iglesia, a mitad de culto, a mitad de reunión, ya veía varios que estaban con los ojos cerrados. A otros casi roncando desde arriba. Hermanos totalmente fuera, ido de todo lo que corría en el culto. Entonces Marcelo González agarraba un lápiz y un papel. Y aprovechando esa instancia, como estaba tan, hermanos, tan contagiado de tanta dinámica, de tanta gozo, de tanta alegría que salía de ellos, que los empezaba a dibujar. Y después de dibujarlos y hacer caricaturas de ellos que eran prácticamente casi iguales, Marcelo González no se quedaba con esa maldad, sino que su cizaña seguía multiplicándose. Y Marcelo González repartía en los papeles a los hermanos del coro. Y después todo el coro miraba los papeles y las caricaturas y todo el mundo riéndose y aguantándose de la risa. Y a esa altura, hermanos, ya mi pastor, que me conocía muy bien mis andanzas, ya sabía perfectamente que algo estaba haciendo ese bicharraco en medio de ahí. Alabado sea mi Cristo. Pero llegó el día
en que ese bicharraco con sus dibujos, un día menos pensado, le dicen: ahora vos vas a ser también predicador de esta iglesia. Y recuerdo esa ceremonia. Ahí pasó el joven Marcelo González. Y los mismos que se dormían arriba fueron los que me ungieron y me oraron por mí. Y yo, cuando estaba por la mano encima, decía: Señor, que no me den el contagio del sueño que ellos tienen, Señor. No quiero ser igual. Día domingo, también Marcelo González subía arriba a sentarse con los demás. Era predicador oficial de la iglesia. Y ahí subía Marcelito González a sentarse en medio de todos los viejos oficiales. Y pasó el tiempo. Y llegué a ser evangelista. Y seguí avanzando. Y después llegué a ser pastor. Evangelista en Chillán, ungido, con todas las de la ley. Y después pastor evangélico en Santiago de Chile, con todas las de la ley. Y siempre mantenía esa observación. Veía que venían visitas. Y está con nosotros fulano tanto. Y llegaba el hombre, hermanos, y predicaba y nos hacía decir amén. ¿Cuánto dice amén? Dígame amén. Dígame amén. Va a decir amén, amén. Pero después, cuando ellos bajaban, hermanos, o se quedaban sentados, el coordinador, hermanos, seguía adelante con la reunión, con el culto. Y en ello no se veía ningún amén. En ello no se escuchaba ningún gloria a Dios. Hoy hay apóstoles, hermanos, que al pueblo lo hace danzar. Hay apóstoles, predicadores, maestros de la palabra, gente, hermanos, que ha crecido en muchos términos y cree, hermanos, que todo el mundo tiene que danzar cuando ellos predican, cuando ellos hablan. Pero, hermanos, cuando a ellos les toca escuchar, a ellos no se les escucha un amén. Cuando a ellos les toca, hermanos, oír, a ellos no se les escucha un aleluya. Cuando a ellos les toca tener que escuchar a otro predicador que habla de la palabra de Dios, a ellos no se les ve levantar sus manos, porque son demasiado grandes, son demasiado importantes, están muy elevados. Pero yo quiero aprender de David, porque David sabía que aunque él era rey, que aunque sea pastor, que aunque sea apóstol, hay alguien más grande, y ese es su nombre, es Jesucristo el Señor. Ese es Jesús el Señor, ese es su nombre, que por sobre todo nombre. ¿Cuánto alaban su nombre? Y a su nombre. ¡Oh, aleluya! He conocido pastores, hermanos y líderes más altos que yo, más anchos que yo, más gordos que yo, y se presentan a mí como un pobre pajarito con voz intelectual y hablan con intelectualidad, tratando de decir: yo soy tremendo. Está frente a un volcán de unción. Y cuando uno mira, hermanos, y cuando uno los ve en medio de manifestaciones, se quedan ahí parados, mirando, observando. Y yo digo: ¿por qué este no dice amén ahora? ¿Y por qué este no salta? ¿Y por qué este no es digno de levantar un brazo? Hermano, no es así la cosa. Hermanos, por eso estamos como estamos. Porque dice: Señor, ¿qué les avisó a estos pastores que no vinieran hoy? Me pregunto eso, hermano. Porque de verdad, hermanos, muchas veces cuando uno llega a ser pastor, a la iglesia le exige, a la iglesia lo lleva. Vamos, hermano, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Y la iglesia un día debe preguntarle: ¿por qué usted también no alaba a Dios? ¿Y por qué cuando usted allá abajo no canta coro? ¿Y por qué cuando usted allá abajo y nadie lo presenta y nadie le dice nada, y está escondidito, está sentadito y está atrás en la sillita? ¿Por qué ahí no canta? ¿Por qué ahí no adora? ¿Por qué no se mueve como le gusta moverse en el púlpito? ¿Por qué no lo hace en la sillita también? ¿Por qué no mueve una patita cuando está sentadito? Ah, no, pero cuando le dicen que tiene que estar aquí adelante, cuando lo presentan un hambre de Dios, cuando le dicen: aquí está el tremendo, el terrible, el terremoto grado 10 que viene a este lugar, oh, usted se transforma, usted, hermano, se convierte en una llama de fuego. Hermano, quiero decirle
que el hombre sincero, la mujer sincera, va a ser bola de llama de fuego aquí arriba y allá abajo. Va a ser un hombre sincero aquí y allá, en la quebrada de aquí. Cada uno de nosotros debe saber que ante los ojos de Jehová, ante la presencia de Dios, todos nosotros estamos llamados a servir, a adorar y a alabar al que vive. Oh, mi alma alaba a Jehová. Por eso de pronto, hermano, hay gente, hermanos, que en la iglesia dice: pastor, yo nunca he recibido esto, yo nunca he vivido esto, yo nunca acá. Es que hay que comenzar por ahí, por la cabeza. Yo le pregunto: ¿usted ha sido bautizado del Espíritu Santo? No, pastor, lo he escuchado, pero hace 200 años que vengo escuchando acerca del bautismo, pero no tengo idea de lo que es. Como 200 años escuchando. El primero que hay que bautizar es el pastor. ¿Ha escuchado, hermano, el mover de Dios? No, hace años que vengo escuchando el mover de Dios. El que primero que tiene que agarrar al Señor es el mover de Dios, es el pastor, el líder, el hombre que va al frente. Por eso digo, hermano, que uno se va haciendo viejito. Le voy a contar esta experiencia que es triste. Mi padre, hermanos, después de ser pastor de muchos años, está en un estado de demencia senil. Solo. A los que él ungió, nadie. A los que él bendijo, nadie. A los que él presentó, nadie. A los que él llevó a Cristo, nadie. Solo. Abandonado a los pobres viejos, como ya algo que no sirven para nada. Y mi hermana me cuentan que cuando él se duerme en las noches, en su demencia, saca los brazos, balbucea palabras que nadie entiende, y con sus manos en la noche estiradas comienza a hacer así, acostado. Y mi hermana me dice: mi papá, en esa condición, él está tocando el teclado. Yo te digo, Señor, aún en esas condiciones, de un estado de su mente que no está lúcida completamente, no está cuerda, pero que en esas condiciones él todavía tenga gestos y actitudes de aún así en ese estado humano, sacar sus brazos e imaginar que sigue tocando en su iglesia alabanzas para el su Señor. Y nosotros que estamos cuerdos, ¿cuánto más? Con nuestra inteligencia. Yo quiero que esta noche usted sea inteligente, sea el más inteligente, la más inteligente. Yo quiero que usted en esta noche sea el hombre más sabio en esta noche, junto con este loco que grita y salta, y decirle a Dios: mi alma te bendice, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el imperio y a ti la sabiduría. ¿Cuántos se ponen de pie? ¿Cuántos alaban su nombre? Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Bendiga el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir: mi alma te alaba en esta noche? ¿Cuántos pueden decir: yo suelto esta silla esta noche? ¿Cuántos pueden decir: yo me saco el cargo, el liderazgo, el diaconado? Se saco el pastorado un rato para bendecir el nombre de Cristo. Sáquese su apellido, sáquese sus años de experiencia, preséntese ante el Señor y dele la gloria, porque aquí hay uno más grande y su nombre es Cristo Jesús. Oh, aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice David en un momento dado: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa,
para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Oh, aleluya. Me están diciendo en esta noche que estamos saliendo a través de internet, y dice, hay un llamado desde Godoy. Un hermano está informándonos que en este momento nos están escuchando. Dice, están oyéndonos a través de la 106.1 Radio FM. Nos están escuchando en Godoy, nos están escuchando en Regina, nos están escuchando en Chichinales, nos están escuchando en Valle Azul, nos están escuchando en Ingeniero Huergo. Oh, alabado, nos están escuchando en Cervantes, nos están escuchando en Maiqué. Nos están informando que hay gente que está oyendo la palabra del Evangelio. Queremos bendecirlo, queremos bendecirlo, queremos bendecirlos. Él es el nombre por sobre todo nombre. Abajo la soberbia, la altivez, el orgullo, los cargos, los letreros, hermanos, los carnets de pastor. Ante Dios y ante su presencia solo Él es el más importante, el más grande, el más poderoso. ¿Cuántos quieren ofrecer a Dios toda su alma, su gozo, su alegría? ¿Cuántos están dispuestos a dejar que el Espíritu Santo mueva su corazón en esta noche? El coro comienza a cantar. Tu nombre, yo solo quiero decirte cuánto te amo, ya que tú has sido en los momentos más difíciles, más que un amigo tú lo has sido todo. Déjalo en esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Yo solo tú, Dios, solo tú, Señor, eres pobre sobre todas las cosas. Toda rodilla se doblará ante ti, y toda lengua confesará tu nombre, que por sobre todo nombre. Soy, dejaste tu trono. Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo nuestro Redentor. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que déjalo. Que lo deje. Su Espíritu Santo. Estoy aquí. Aleluya. Vamos. Para adorar. Déjalo. Que vive en mí. Al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. Con toda mi alma agradeceré. Solo tu nombre más grande, tu nombre es más grande, tu nombre es grande y poderoso, oh Cristo de la gloria. Que se mueva en su vida, se mueva en su vida. Su vida. Aleluya. Si este mensaje fue de bendición para su vida, escríbanos a nuestra página de Facebook, Pastor Evangelista Marcelo González Chandía. También búsquenos en nuestro canal de YouTube, Marcelo González Chandía, donde encontrará predicaciones en audio y video.
Usted ha recibido bendición de Dios a través del pastor misionero Marcelo González Chandía.